una vez más agradecerle la participación, agradecerle que nos hayan acercado a esta casa por cuestiones obvias y que todos no saben y por algo están acá. Nos vimos obligados a cambiar el lugar de las charlas, el lugar del encuentro. Así que bueno, la sede de Bálsamo Abierto nos quedó chica y esta es una demostración una vez más de que este tipo de charlas, este tipo de actividades que organizamos nosotros, que organiza el partido, son trascendentes, son importantes. Que bueno, por ahí ustedes están acá, que sí que los expositores, los temas, tienen su importancia. Sobran las palabras para poder presentar a nuestro expositor. Más que decirles que en esta oportunidad nos va a hablar el doctor Jorge Valle, y bueno, vamos a darle uso de la palabra. Al finalizar, sí, vamos, como ustedes saben, como hicimos la vez pasada con el doctor Bodaberry, un periodo de 3, 4, 5 preguntas. Le vamos a pedir que sean breves, que sean concretos en las preguntas, digo, para hacerlo lo más dinámico posible. Le damos la palabra al doctor Jorge Valle. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a los organizadores. Creo que esta es una de las cosas más importantes que se han hecho en la vida del Partido Colorado en los últimos años. Importante, yo lo felicito y me alegro de que me haya dado la volada de participar. Realmente estoy mucho más contento que todos ustedes. Acá el que se va a divertir voy a ser yo. Posiblemente ustedes le aburran un poco, pero yo me voy a divertir. Yo quiero decirles que esta es una tarea central para el partido. Lo hicimos a la salida de la dictadura. La Fundación Prudencio Vázquez Vega con la Fundación Zaire y con el Instituto Iberoamericano hizo en el año de 1988 unas reuniones con la participación del profesor Anastasia y profesores de la Universidad Complutense que llegaron, y de la Argentina y España, que llegaron al Uruguay invitados para participar en un simposio internacional, o la OPE como andamos, en un simposio internacional sobre las ideas filosóficas que influyeron en la formación del Uruguay contemporáneo. Tuvimos oportunidad de editar algunos textos que hoy ya están agotados. Hicimos también un texto sobre el espíritu nuevo. Yo pensaba traer el original completo que tengo en casa del espíritu nuevo, pero tenía miedo que me lo secuestraran ustedes allá. Para otra oportunidad será. Y pensaba traer cosas que algún día voy dando algunos chivos para poder tener alguna otra volada. Las actas completas que tengo en mi poder de la elección de la primera presidencia del Valle de Ordóñez, con la firma absolutamente de todos los que votaron. Hicimos después un estudio muy lindo sobre Alberti, con un estudio de Anastasia y un prólogo de Alejandro B. Villegas sobre el análisis del pensamiento económico de Alberti, que voy a tener oportunidad de leer algunas cosas. Hicimos un trabajo porque sentimos que era muy necesario saber de dónde veníamos. Nosotros no veníamos de un repollo, teníamos un fundamento filosófico muy importante. La generación del quebracho tuvo un fundamento filosófico muy importante. Y cuando el amigo, el joven Sanguinetti, me llamó para invitarme, me explicó los temas. Y yo el otro día lo llamé para decirle: che, mirá, yo voy a hablar de algo completamente distinto a aquello para lo que me han invitado, para poder venir la próxima vez y hablar de esto por lo que ustedes me han invitado. ¿Y por qué voy a hacer eso, esa especie de atropello?
Lo voy a hacer por una razón que me parece que es elemental. Nosotros nunca analizamos de dónde venimos ni por qué somos como somos. O sea, todo el conocimiento que nosotros recibimos a la edad de ustedes, que alguna vez la tuve, es un conocimiento que empieza en 1810, como si el mundo antes de 1810 no hubiera existido. Y como si además de no haber existido el mundo antes de 1810, con ese mundo no tuviéramos nada que ver. Y sin embargo, ese mundo nos formó. Y además de habernos formado, ese mundo nos legó una cantidad de cosas que viven en nosotros, inclusive que viven sin que nosotros advirtamos que viven en nosotros. Y que somos hijos de ese mundo, y es en función de ese mundo que muchas cosas de este país se dan como se dan, son como son, y nosotros pensamos y actuamos en función de ellas, sin advertir que son ellos los que nos están mandando desde hace 300 o 400 años. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa que no les va a gustar, pero quizás en otra oportunidad voy a hacer algo que les va a gustar más. Porque no solamente nosotros decidimos este tema que desarrollamos y los que están acá, sino que inclusive con un grupo muy numeroso de gente joven como ustedes, fuimos al Quebracho. Y estuvimos en el Quebracho, estuvimos en el Saladero, donde desembarcaron, recorremos el camino hasta el campo en donde se desarrolló la batalla, le arreglamos la tumba aquí, cuyos restos ya habían sido traídos al cementerio central, le arreglamos la tumba en los Palmares de Soto, lo recordamos en su momento a todos aquellos jóvenes que al decir de Campitelli, que fue uno de los presidentes que participó, de los que después fueron presidentes, que participó en el Quebracho. En el Quebracho participó Valle Ordóñez, participó Williman, participó Campitelli, participó Viera, y Sarrato no llegó porque estaba enfermo, estaba en el conjunto de gente del batallón universitario. Y cuando el profesor Pivet Devoto le preguntó a Campitelli por qué ellos habían participado en la revolución del Quebracho, dado que la revolución del Quebracho fue una revolución organizada por los amigos de las Torres, Borja Santos, con el apoyo del presidente argentino Julio Argentino Roca. Campitelli le dijo a Pivet Devoto: la nuestra fue una revolución dentro de otra revolución. La revolución del Quebracho gobernó el Uruguay hasta 1929, hasta la muerte de Valle Ordóñez. Y sin ninguna duda fue la generación que transformó al país y que lo incorporó al Uruguay a la modernidad, digamos, a la función a la cual el Partido Colorado se ha dedicado con más esfuerzo, con mayor éxito e inteligencia. Pero a mí me parecía que entrar a hablar del Quebracho como si fuera una cosa aislada, con las ideas de Valle Ordóñez originadas en el Instituto Libre de Enseñanza a través de Sander Río, y fundamentalmente de Arens y de Arens para Krause, que fue lo que nosotros hicimos en aquella reunión, era como empezar sin saber de dónde, como si antes no hubiera pasado absolutamente nada, o como si nosotros no tuviéramos orígenes en ninguna otra cosa tan fuerte, culturalmente tan fuerte, que tenemos que ver cómo ella en América toda, en toda América, nos determinó en buena medida. Y por tanto, como ustedes son las víctimas, y yo el victimario, y la única cosa que pueden hacer es levantarse y irse, cosa que les va a quedar horrible porque lo voy a anotar, entonces voy a proceder a martirizarlo con lo que tenía ganas de decir, y si no se aburren mucho, capaz que puedo volver a articular. La única cosa que hago es atar la cadena los martes para llevar los nietos,
y por tanto estoy más que en condiciones de poder colaborar y de poder ayudar. No porque crea que pueda decir cosas que son la verdad revelada, sino simplemente porque a lo largo de 83 años de vida que ya tengo recuerdos políticos desde los 6 años de edad. Cuando le abrí la puerta a la policía para venir a buscar a mi padre en 1934 en la calle Durán, entre Joaquín de Salguerain y Juan Polié. Y mi padre ya había ido un ratito antes, que lo había venido a buscar a Enrique Gómez, el rematador, que por suerte no lo remató en ese momento. Por el contrario, lo salvó y Evaristo Garrido, un amigo de Enrique Gómez y de mi padre. Por tanto, no quiero comenzar con España, aunque les parezca mentira. Este es un mate payú. No tira. Aunque les parezca mentira, España se hizo por un casamiento entre parientes, ¿no? Isabel y Fernando. Subieron al trono en 1479. Isabel había podido reunir Asturias, Galicia y León. Y Fernando había podido reunir Valencia, Cataluña a Aragón. Y cuando se casaron, juntaron todo. Y fíjense que en 1492 pasaron 3 cosas en España. Siempre las fechas de marzo son terribles. El 31 de marzo pasaron 3 cosas. La primera, el edicto de expulsión de los judíos. La segunda, la batalla de Quebracho, y la tercera, el golpe de Estado de los Saberes. Todo pasó el 31 de marzo. El 31 de marzo de 1492, Isabel, ella, promulgó el edicto de expulsión de los judíos. Y el edicto, la lectura del edicto es realmente interesante, porque no se expulsa a los judíos, porque los judíos conversan demasiado con los católicos y tratan de cambiarlo de la religión católica para la religión judía. Es todo el pretexto que da, no es un asunto económico, es un asunto religioso. En 1492 conquistan Granada y en 1492 llega Colón equivocado a América. Fíjense las 3 cosas tremendas que pasan en 1492. Porque la expulsión de los judíos cambia la economía de España. Todos los ministros de economía de los reyes españoles eran separados, porque la religión católica no les permitía manejar el dinero, o sea, pecado. Es más, expulsar a los judíos en marzo, cuando llega Colón en octubre, el ministro de Hacienda y el que bancó era separado. O sea, un primo del Rito más o menos. O sea, cada vez que tenemos un lío, recurrimos a el Rito. Fíjense que estas 3 cosas marcan la vida, ¿no? La disposición del Papa, que era un Papa español, Borgia, le da a América, no al rey, no, a Isabel, no a Fernando. Fernando de Aragón era, según Maquiavelo, el príncipe ideal. O sea, para Maquiavelo esa figura del príncipe ideal la ubicaba en Fernando de Aragón. Que le preguntaron una vez si lo había embromado alguna vez al rey de Francia, lo embromó alguna vez no, dijo muchas veces lo embromó el rey de Francia. El aragonés era astuto, y cuando se murió, a los hijos, además de dejarle la unión de Cataluña, poca cosa, Valencia y Aragón, le dejó la mitad de Italia, Sicilia, Cerdeña y buena parte de Francia, fundamentalmente el Rosellón. España no era un poder importante en el mundo, no lo era. Era un país que se estaba formando. Y no solamente un país que se estaba formando, sino un país que estaba muy dividido desde la época de la llegada de los árabes. Por eso Gibraltar
Ustedes saben qué quiere decir Gibraltar. Jebel al-Tariq, la montaña de Tariq. O sea, los tres reyes visigodos se pelearon entre ellos y mandaron a buscar al árabe para ver con quién se arreglaba. El árabe caminó por arriba de todos y se instaló en Toledo, que era la capital visigótica. Y pelearon 8 siglos. ¿Ustedes se imaginan lo que son 8 siglos de confrontación permanente de dos religiones? De dos religiones. Dos religiones en donde el mundo que les importa no es este, sino es el otro. O sea, ni para los mahometanos ni para los católicos, el mundo que importa no es este. La eternidad, la felicidad, el bien, se va a dar en el otro. Una ventaja enorme de Mahoma que dispone de 40 vírgenes para cada uno de nosotros. Religión más chica como esa no encontró ninguna. Lo cierto es que eso condicionó a España. 8 siglos. ¿Ustedes se dan cuenta que son 8 siglos donde se peleaban a veces juntos árabes y católicos contra otros árabes y católicos, a veces separados, y termina con la ocupación de Granada y el fin? Imagínense cómo llega esa población con esa fuerza demográfica creciente, con esa fuerza expansiva, justo cuando termina en un episodio, parece un culebrón venezolano, aparece Colón. Y por tanto, todos los que desembarcan en América son de Extremadura. Todos. Son extremeños. Son los guerreros que han peleado, los que son capaces de enfrentar al moro y derrotarlo. Los que se embarcan en esa cosa loca que es venir de Europa con 200 caballos y 200 personas a conquistar un mundo completo que Colón creyó que estaba en la China y en el Japón. La primera carta que Colón le manda a la reina y aquí llegamos, en 15 días estamos haciendo pingo y negocio con la China y con el Japón. Pobre Colón, murió creyendo que estaba en otra esquina. Lo cierto es que España se traslada a América. ¿Y qué España se traslada a América? ¿La España de Isabel o la España de Fernando? La España de Fernando es la España comerciante de Cataluña, la España mediterránea, la España que mira del Ebro al Mediterráneo. Se traslada a la España católica. Para Isabel, la Iglesia y el Estado es una sola cosa. No depende del Papa de Roma, La Iglesia y el Estado español enfrentan al Papa, lo discuten al Papa, muchas veces están en pugna con el Papa, pero para Isabel la Iglesia es el Estado y su único propósito es extender la fe. Su único propósito es extender la fe. Y entonces cuando fíjense ustedes que toda la institucionalidad castellana se traslada a América. Llegan en 1492, en 1540 se funda la Universidad de San Marcos en Lima. ¿A quién iban a dar clases en 1540? Hijos de españoles no había. Naturalmente, habían llegado en 1492. ¿A dónde? A la Española. ¿Cuándo llegaron a Lima? En 1540 ya está la Universidad de San Marcos abierta, pero no en San Marcos. Abren universidades en todos lados. En Mérida, en Chiapas, en México en 1553, en Guadalajara, en Santo Domingo, en La Habana, en Santa Fe, San Marcos, Santiago, Córdoba, Charcas y Chuquisaca. ¿A dónde fueron los orientales coloniales a estudiar? A Chuquisaca. ¿Verdad? ¿A dónde fue a estudiar? A Chuquisaca. Y muchos de los que tienen calle en Pocitos, ¿a dónde fue a estudiar? A Chuquisaca. Y mi pariente, los Cornetos Isabel, ¿a dónde fue a estudiar? A Chuquisaca. Todos iban a Chuquisaca a estudiar. Y las universidades, ¿quién las manejaba? ¿Quién dictaba clases? Los religiosos. Casi todos jesuitas. Por tanto, el tema era la fe y la teología. O sea, España al mismo tiempo que era un país absolutamente individualista debido a sus diferencias internas, era universalista, fundada en la fe, y era el Estado fundado en Fernando Aragón. El comercio era Fernando Aragón,
que nunca tuvo nada que ver en América. En América la que mandaba era fe y era Isabel. Y por tanto fue un mundo cerrado, absolutamente cerrado. Y si fue cerrado con Isabel, fue cerrado mucho más después que se murió Isabel. Cuando Isabel y Fernando se mueren, antes toman la precaución de casar bien las hijas. A una la casan con el futuro rey de Portugal, a otra la casan con Enrique VIII, aunque Enrique VIII después tuvo 7 o 8 mujeres más, algunas de triste destino, y a otra la casó con Felipe el Hermoso, de la familia de Carlos el Temerario, que era dueño de las tierras más ricas de Europa. Las tierras más ricas de Europa son el Benelux, Bélgica, Holanda. Estas son las tierras más ricas, más veraces de Europa. Y por tanto el hijo que les nace es Carlos I de España y Carlos V de Austria. Y España se transforma entonces en la potencia más grande del mundo. Con Carlos V España tiene el sur de Italia, Holanda, Bélgica, España, Portugal, buena parte de Francia, toda América, inclusive California, Filipinas, Madeira, Azores, Cabo Verde, Guinea, el Congo, Angola, Ceilán, Borneo, Sumatra, las Molucas y establecimientos en tierras e islas del Asia. Y Carlos V se transforma en el adalid de la fe. Y lo transforma en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y eso qué es? Eso es Carlomagno. ¿Y eso qué es? Y la Comunidad Económica Europea, entre Sarkozy y la Merkel, con el bajo vientre que no puede cumplir con sus obligaciones porque ni Grecia, ni Portugal, ni España, ni Irlanda, no el sur de Italia, como me dijo un amigo mío italiano, porque esa es la economía submersa, a esa no le pasa nada, la del sur de Italia. Esa es sólida como una roca porque es una economía sumergida, o sea, es una economía ilegal, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que Carlos V se transforme en el defensor de la fe. ¿Contra quién? Y contra la reforma de Lutero. Y entonces España hace una contrarreforma sin reforma. Y es el que le lleva la guerra al turco, la batalla de Lepanto, donde queda manco el Hidalgo, el gran escritor de la primera gran novela, así como Shakespeare es el gran escritor del primer gran drama del mundo contemporáneo. Y esa es España. Alemania no hablaba ni español, Carlos V. Sus consejeros trató flamenco, hasta que le hicieron los comuneros una revolución y ahí cambió. Pero su conducta se transfirió a América. Y por tanto, ¿quién venía a América? ¿América venía la familia? ¿América venían las mujeres? No. A América venían los hijos galgos, los nobles y los clérigos, armados a guerra y con perros de guerra. En 1620 llegaron en el Mayflower los primeros emigrados que de Inglaterra, sin anuencia del rey, fueron en pos de la libertad religiosa y llegaron a Plymouth Rock. Llevaba la familia, la mujer, la nena, los bueyes, los arados, las semillas, la Biblia y el fusil para defenderse. Y es por eso que en los Estados Unidos que el pueblo tenga armas es una cosa de nivel constitucional prácticamente, porque el pueblo tiene que defenderse del Estado. ¿Qué es lo que le pasó acá a Venancio Flores y a Prudencio Berro cuando fueron a buscar el auxilio de los suizos, en el tiro suizo, que recién después lo robó Fernando Isidoro y Mujica como 100 años después? Y fueron a verlos, Venancio Flores y Bernardo Prudencio Berro portugueses, a pedirle que se incorporaran a la hueste de la revolución de uno y al gobierno del otro. Y los suizos dijeron que no, nosotros no. Y si vienen acá los recibimos a ti.
O sea que esa es la razón del por qué está esa gran sociedad de rifleros en los Estados Unidos, que hoy, claro, no se compran más rifles antiguos, se compran bazucas con consecuencias bastante técnicas en muchos lugares. Esa diferencia es la diferencia entre Lutero, Calvino y Carlos V. Esa es la gran diferencia. Nosotros somos hijos de Carlos V y no de Lutero ni de Calvino. Por tanto, para Lutero, la gracia de Dios se da en la tierra. Para los católicos y para los maometanos es en el otro mundo. Y por eso cuando uno quiere quedar bien con alguien, cuando hace el discurso en el cementerio, uno siempre dice, murió pobre. Pero nunca dice, fue exitoso en la vida, hizo muchas cosas, dejó un gran patrimonio para sus hijos, para que ellos sigan dando trabajo, inventando cosas. No, uno dice, murió pobre. Esa es la gran gloria, porque de los pobres es el reino de los cielos, y no de los ricos. Por tanto, la plata era pecado, y por tanto Carlos V y Felipe II fundieron al imperio. Lo fundieron y se enriquecieron bien, y los luteranos. Los que creían en el trabajo y en el ahorro como centro de la felicidad, y no los que creían en el honor, en lo que dijo el alcalde de Salamea, ¿no? El alcalde de Salamea lo ahorca al capitán del rey, porque el tipo se le fue la mano con la arena. Y cuando lo ahorca viene Felipe II y le dice, pero ¿cómo usted me ha hecho? Es una barbaridad. Y el tipo le contesta en 4 versos que son en España centrales de la vida de España. Al rey la hacienda de la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Se acabó. ¡Qué rey! Quiere decir, por tanto, que nosotros somos hijos de un Estado centralista. El centralismo en América no es hijo de Carlos Marx, es hijo de Carlos V. Porque toda la persona que viene a América no vino a otra cosa que después de haber pagado el empleo, que era una fuente de ingreso fiscal, vino a hacer más plata con el empleo que tenía. ¿Y cómo hacía más plata? Si él era la voz del rey. Iba parte del negocio. Quiere decir que trágicamente, todo ese esquema de organización es un esquema centralista, burocrático, en donde estamos todos a la merced del beneficio que el rey nos dé. Y cuando no es el rey, es el Estado. Y esa es la cosa más grave que nosotros tenemos adentro de nosotros mismos. Esa es la cosa más grave que nosotros tenemos adentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos la impresión de que el Estado nos tiene que resolver todos los problemas. Y que no somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas, sino que es el Estado el que tiene que resolver todos nuestros problemas. Eso no es Cataluña. Por eso los catalanes hasta 1800 no nos dejaron venir a la India. No éramos indianos. Barcelona quedó afuera, totalmente afuera. Y esa situación es la que luego comienza a revertirse en España, cuando llegan a España los pensamientos originarios en Ares y en Krause, y en el Instituto Libre de Enseñanza, y en Sainz del Río y en Ginal del Río, son las que recoge Valle Ordóñez. Valle Ordóñez es hijo de ese pensamiento. Y Valle Ordóñez, que el 4 de julio de 1875 integró el Club Católico, el mismo día que Zorrilla y San Martín. Y que era católico apostólico romano, asunto que lo bromábamos mucho cuando pasaba frente a la iglesia de Cordón, siendo joven y se detenía frente a la Virgen y se sacaba el sombrero y saludaba. No se hizo positivista nunca. Jamás fue positivista, como lo establece Arrau y lo estudia con tanta claridad. Por eso Valle Ordóñez es espiritualista, deísta. Y las cosas más interesantes son leer las cartas
que Lorenzo Valle le escribía a su hijo cuando estaba en Europa. Y le decía a Lorenzo Valle, pero una cosa, ¿tú de qué vas a vivir? Si te pasas estudiando los clásicos, leyendo la Biblia y el derecho natural, ¿pero de qué vas a vivir? Pero aprender por lo menos el derecho de gente. Si querés inclusive aprender el derecho canónico, ¿pero qué lo vas a hacer? Poeta. Y él le contesta, es que si no sabemos el derecho natural, no sabemos cómo son los derechos, ni cómo es la organización de la sociedad. Y eso lo dice mejor que nadie Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi llega de Europa en 1880, donde estaba exiliado, y viene a Montevideo, donde él se había recibido aquí de abogado. Juan Bautista Alberdi fue el redactor de la fase de la Constitución Argentina de 1853, cuando Urquiza redacta la Constitución independientemente de Buenos Aires, que en aquel tiempo estaba separado del resto de la Argentina. Era Buenos Aires por un lado y el resto de la Argentina por otro lado, la Constitución de 1853. Y Juan Bautista Alberdi lo invitan para la colación de grados de los abogados de 1880, viene a Montevideo, que él se recibió acá. Él trajo escondido el texto original del libro de Esteban Echevarría, El dogma socialista, que se publicó acá en el Uruguay. Luego Esteban Echevarría se asiló acá en el Uruguay, en Montevideo, y fue el que escribió el programa de enseñanza ética y moral para las escuelas de Montevideo, en el gobierno de la defensa. Entonces Esteban Echevarría luego va a Buenos Aires, lee lo que escribió acá en Montevideo. Está muy enfermo, no puede terminar de leer, hay otro que lee por él, y Esteban y Alberdi dice una cosa que es fantástica. Los derechos eran de la polis, no eran de la persona. O sea, si vos eres ciudadano de Atenas, vos en Atenas podías ser sacerdote, guerrero, propietario, tomar todas las actividades, podía ser como Solón, podía ser como Pericles, como Pisístrato, como Demóstenes, salvo que la asamblea te pusiera el ostracón. El día que la asamblea te ponía el ostracón, o sea, te expulsaba, que era la sanción mayor, te echaban de Atenas, como echaron a Alcibíades, vos te transformabas en un esclavo. Los derechos no iban contigo, eran de la polis. Por eso todas las tribus germanas querían ser ciudadanos romanos, porque si no era de segunda. Eso le pasó a todo el medio clásico y el medio antiguo, hasta un día que apareció un tal Jesús. Y ese día el tal Jesús terminó con Roma y terminó con todo el mundo. Digo, está totalmente loco. El derecho es por ser persona. Por ser persona es los derechos. Los derechos van contigo. Estés en donde estés, seas del país que seas, y aunque el país en que estés no sea tu país. Eso cambió el mundo. Eso cambió el mundo. Cuando Valle Ordóñez dice los derechos naturales son mi lectura, a lo que se está refiriendo es a eso. Y eso es lo que Valle Ordóñez luego, en las enseñanzas que abrevó en los profesores alemanes, que tuvieron que exiliarse de Alemania por la dictadura prusiana y que fueron a Bélgica, a la Universidad Libre, traducido más tarde por los escritores españoles del Instituto Libre de Enseñanza, ya pasado el 1800, la mitad del siglo, fueron los instrumentos de pensamiento que le permitieron a la generación del Teodacho ser la generación liberal que todos respetamos y bajo la cual construimos este país. Quiere decir que cuando vos mirás aquella España no es el Partido Colorado. El Partido Colorado es otra cosa completamente distinta. El Partido Colorado es un partido
que siendo herederos de esa historia, la condición de puerto nos permitió ser una ventana al mundo, que nos hizo diferentes al mundo mediterráneo ubicado en nuestras espaldas, como a la condición virreinal fundamentalmente del Pacífico, instrumentada desde Lima. Porque somos hijos del puerto, nos integramos al mundo. Y como nos integramos al mundo y recibimos una poderosa influencia cultural de los emigrados europeos, después de la derrota de Napoleón, Montevideo fue una ciudad liberal, abierta a las ideas. Primero las ideas americanas, que están reflejadas en las Constituciones de 1813, y luego las ideas europeas. Y por ello es que Montevideo, a mediados del siglo XIX, en tiempos del gobierno de la defensa, vivían en Montevideo más extranjeros que orientales, y las colonias francesa e italiana constituían la mayoría de los ciudadanos europeos que habitaban la ciudad. De allí el espíritu liberal de Montevideo. Don Frutos Rivera, caudillo popular de carácter rural, hijo de un señor llamado Perafán de la Ribera, que había nacido en Córdoba y que tenía casi 200.000 hectáreas de campo en aquella época, y la raza republicana. Aunque los españoles lo tuvieron preso en la bóveda durante los 4 años hasta que Montevideo fue liberada, era, como él decía, un oriental liso y llano. Era un hombre que había optado siempre por la libertad que emanaba de la vida rural y del campo. A lo largo de la vida de don Frutos Rivera, la libertad fue su estrella polar. De él nací, de ese sentimiento de libertad. Joaquín Suárez, que lo sustituyó en el gobierno de la defensa, célebre por el dicho aquel de que no le llevaba cuentas a la madre cuando le quisieron decir que el Estado tenía que devolverle alguna plata de su salario, de sus saberes. Era para José Valle Ordóñez el paradigma del hombre de gobierno. Joaquín Suárez y Frutos Rivera son los faros que enseñan nuestro camino en la política del país. La libertad y la racionalidad en el manejo de la cosa pública. Por ello que el Partido Colorado siempre se alejó de esas tradiciones españolas y fue a abrevar en las otras, en la de Griñán y la de San del Río, la de Bartolomé Cosío, las que a su vez abrevaron en el pensamiento de Ares, que a su vez se fundó en Krause. Krause, que tuvo una influencia tan grande que Martí es un krausista en Cuba, Madero es un krausista en México, Irigoyen es un krausista en la Argentina y Valle Ordóñez lo es en el Uruguay. El Partido Colorado es un partido reformador, no es un partido revolucionario. El Partido Colorado no es un partido restaurador, es un partido innovador. Lo que Valle Ordóñez hizo lo describe perfectamente Agustín Minelli en una novela bastante mala, por cierto, pero que tiene una cosa fantástica. Dice algo que es fantástico. En 1904 significó la ruptura entre un país que se iba y un país que llegaba. Valle Ordóñez no es solamente grande porque hizo leyes importantes y por muchas cosas, sino fundamentalmente porque advirtió cuál era el tiempo que venía e integró al país a ese tiempo. Naturalmente, él siempre dijo, y la tradición oral de la familia dice, que si él se hubiera encontrado personalmente con Aparicio Saravia, él estaba seguro que no hubiera habido una revolución armada. Naturalmente que eso también fue imposible, porque había un directorio que era la representación política del Partido Nacional. Y Saravia, igual que Artigas, nunca quiso llegar a Montevideo.
era un hombre naturalmente del campo, era un asentado progresista y era un hombre limpio y tuvo en su historia la gran cosa de lo que fue la gran revolución de 1897, que todos tenemos que incorporar a la mejor historia del Uruguay en procura de la defensa de las libertades políticas. Era un hombre honesto y además de eso era un hombre que nunca, al igual que los otros, nunca manchó su mano con la sangre de un derrotado. Al coronel Acuña y a don Tomás Larreta, después de Fray Marcos, después de la paliza que le dieron a los militares, en el momento de Fray Marcos, le iban a degollar. Y el que impidió el hecho fue Aparicio Saravia. Don Tomás Larreta, que era guardia civil, llegó a la presidencia de la República en 1947. Por tanto, todas las buenas condiciones que uno puede esperar de un ciudadano que lidera la vida de una sociedad, las tenía Aparicio Saravia. Y Báez Ordóñez estaba absolutamente convencido que si hubiera podido encontrarse con él, no hubiera habido una guerra. Dado que vino la guerra, Báez Ordóñez se preparó para la guerra. Se preparó para la guerra. Sabía que venía y se preparó para la guerra. Y luego de esa guerra hubo la paz. Báez Ordóñez escribió una carta al gobierno, a los militares que integraban las fuerzas del gobierno, hablándole a los soldados que tenían que darse cuenta que los que habían seguido el no siempre claro camino del deber eran sus hermanos en la construcción del país. Y después de aquel enfrentamiento tan terrible con miles de hombres como en Tupampaé, 7, 8 mil de cada lado, y tanta sangre derramada, poquito tiempo después, no alcanzó 4 meses, los uruguayos estaban votando y se volvió a repetir el lema con el que finalizó la Guerra Grande, en los hechos, ni vencido ni vencedor. Porque volvimos a tener paz y supimos entonces, sin dejar de llorar nuestros muertos, construir un país. Y la gran fuerza de Báez Ordóñez y de aquellos que le acompañaron, entre los que hubo muchos blancos, por cierto, por ellos llegó al gobierno, fue precisamente que él se dio cuenta que había llegado un tiempo nuevo y que el país tenía que incorporarse a ese tiempo nuevo. Y ese es el desafío más grande que tiene el Partido Colorado hoy. Ese es el desafío más importante que tiene el Partido Colorado hoy. Un partido se organiza para llegar al poder, para ganar una elección y llegar al poder. Y luego de que están en el poder, la pregunta es, ¿para qué? Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿para qué? Sin ninguna duda, se están dando condiciones en el país y en el mundo que nos permiten pensar, sin temor a equivocarnos, que el Partido Colorado va a estar en el balotaje en la próxima elección. Yo no tengo ninguna duda. ¿De qué nos sirve estar en el balotaje y ganar la elección, como estamos en condiciones de hacerlo, si no tenemos claramente la idea de para qué? Para que nos pase como le pasa al gobernante hoy, que todas las noches sueña con algo y al día siguiente lo dice, y después que lo dice no sabe cómo se hace. ¿Y para dónde va? Tenemos que tener un rumbo. El nuestro no es un partido restaurador, como se llamaba don Juan Manuel, ni un partido revolucionario. Es un partido de una reforma permanente. Y eso es lo que sin ninguna duda supone el desafío más importante que tiene el Partido Colorado. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Y cuál es el modelo?
Valle Ordóñez fue invitado a formar parte de Prudencio Vázquez y Vega, a quien era adorado y respetado, le invitó a formar parte del Partido Constitucional. Y Valle Ordóñez le dijo que no, que él se mantenía dentro del Partido Colorado. Porque sentía que desde el Partido Colorado él podía llevar adelante estas reformas. Hoy no tenemos a Valle Ordóñez. Y por tanto, nuestro trabajo es mucho más difícil. Mucho más difícil, es un desafío enorme. Pero yo creo que nosotros estamos en condiciones, si nos ponemos a trabajar seriamente, identificar las cosas que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que pensar en la coyuntura. Ustedes no pueden pensar en la coyuntura. Ustedes tienen que pensar en los próximos 20, 25, 30 años. En 30 años este país va a tener 4 millones de habitantes a lo sumo. El mundo va a tener 9.000 millones de habitantes. Se puede más o menos saber, en términos generales, lo que la ciencia y la tecnología van a poder producir. Pero hay algo que tenemos que saber desde siempre. Los valores esenciales alrededor de los cuales se mueven los seres humanos no han cambiado. Yo llevo 80 años y no he visto cambiar los valores. En los próximos 80 tampoco van a cambiar. Los valores por los cuales sueñan los seres humanos, todos giran alrededor del mismo tema, la libertad. El Estado es un mal necesario, no es un fin en sí mismo. Lo que es imprescindible es que el centro de la sociedad sea el hombre. Cuando Robinson Crusoe estaba solo en la isla, no tenía libertad. La libertad solamente nació cuando apareció el otro. Mi libertad existe cuando la reconozco en él. Y la mía existe cuando él me la concede y me la reconoce. Esa es la esencia del sentimiento democrático y de tolerancia que distingue al Partido Colorado. Eso es lo que hizo que el señor Valle Ordóñez, una vez que le pusieron la bomba debajo del carruaje, casi matan a su mujer y a sus hijos, después que estuvieron detenidos y presos los que le pusieron la bomba, fue a conversar con ellos para preguntarles por qué lo hacían, no para acusarlos, ni para castigarlos, sino para entenderlos, para preguntarles por qué lo hacían. Ese es el vallismo. Ese es el Partido Colorado. Respetar al otro, al pensamiento del otro. Ninguno de nosotros tiene la verdad. Apenas decimos cada uno nuestra verdad, que a lo largo del tiempo la podemos ir puliendo, la podemos ir mejorando y la podemos ir adaptando según el tiempo que corre. Todo gira alrededor de la libertad. La educación es una forma de la libertad. El trabajo es una forma de la libertad. El respeto de la ley y del Estado como representante de la ley es una forma de libertad. El comercio libre es una forma de libertad. Por eso es que el Uruguay es un pueblo. Y por eso, en las instrucciones del año 13, la número 3 dice, en 1813, 25 o 30 tipos ahí, en donde está la cruz, que algunos quieren sacar si estarán locos. Dice, la número 3 dice, se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. ¿Usted se da cuenta de lo que quiere decir esa afirmación en 1813 en un mundo de Carlos V y de Felipe II? ¡Qué espíritu de libertad! ¡Qué grandioso espíritu de libertad! En 1813 no es un concepto jurídico la libertad en toda su extensión imaginable. Precisamente la ley, cuando nos limita nuestras libertades, nos las asegura. Sino este es un concepto filosófico totalmente distinto a todas las instrucciones
que los demás representantes de las provincias unidas del Río de la Plata llevaban al mismo congreso al cual nuestros delegados no fueron admitidos. Y ese es el espíritu del vallismo. Esa es la razón de ser de nuestro partido. Nuestro partido se fundamenta en eso, y si no es eso no tiene por qué existir. Y eso luego se tiene que transferir a una acción moderna, inteligente, en donde nosotros pintamos que el objetivo de nuestra acción política es la libertad del ser humano, para que él pueda realizarse plenamente, y que esos son los instrumentos al servicio de los que tenemos que manejar las fuerzas públicas representadas por el Estado y por los distintos sectores de la sociedad. Y ese es el gran desafío. Y ese es el gran desafío que la generación de Valle Ordóñez asumió y advirtió, no por un antagonismo contra nadie en especial, ni contra ninguna cultura en especial, sino porque reflejaba el sentimiento que en ese momento prevalecía y que le permitió a este país, sin ninguna duda, ser un país realmente formidable. Y hoy tenemos una instancia que el Frente Amplio la está perdiendo definitivamente, y no la puede rescatar, porque tiene una tragedia que no la puede resolver. La tragedia es que pensó que Carlos Marx tenía razón, y llegó 50 años después al gobierno, cuando eso se ha demostrado que no funciona, porque hace que ninguna otra cosa no asegura la libertad. Aunque pudiera en algún caso asegurar la eficiencia, no asegura la libertad. Y cuando no hay libertad, no hay sociedad posible. Por ello que la igualdad fue impuesta por Stalin, y fue impuesta por Mao, y fue impuesta por Fidel, destruyendo absolutamente todo lo que había antes. Y entonces la igualdad, que al principio de la revolución se transformó en entusiasmo, al final se transformó en opresión y hoy en pobreza. Así que 60 años después tenemos que escucharlo al señor Raúl Castro decir: esto ha fracasado. Ahora nos vamos a ser neoliberales porque esto no funciona. Lo cual significa con toda claridad que el desafío del Partido Colorado es enorme. ¿Qué cosa mejor para una colectividad que tener esa chance de enfrentar un gran desafío y ser exitoso en ese enfrentamiento? ¿Qué cosa mejor pueden pedir ustedes? ¿Qué cosa mejor que reunirse para discutir estas cosas? Para escuchar todas las voces, las más discordantes, las que parezcan más rechazables ni más radicales, para escuchar todos los sentimientos y para convocar a todas las personas a que vengan acá a hablar con ustedes de las 1000 cosas que ustedes tienen en el alma, la necesidad de transmitir y de escuchar las respuestas. La verdad les digo, quisiera tener 20 años menos. Los espíritus. Pero no se preocupen, yo soy una genética Taliche y todos vivimos 100 años. Mi madre, que fue la que le murió más joven, murió pero que aburrida, lúcida y a los 96. Y yo vengo como bañado en la arena, y aquí de vuelta. Por tanto, yo no voy a participar, pero los voy a ver a ustedes hacer las cosas. Y como se podrán imaginar, la enorme felicidad que voy a recibir cuando los vea hacer de nuevo de este país la República feliz y justiciera. Muchas gracias. ¿Cómo empiezan las preguntas? A ver, ¿quién quiere preguntar? El que levanta la mano pregunta. Primero las mujeres, que son siempre las que son más atrevidas, a ver.
Clañán. Yo quería saber, digo, hablando del tema de la libertad justamente, cómo hoy en día, digo, con la hegemonía que en todos los aspectos de la vida tiene el Frente Amplio, digo, podemos, entre comillas, ¿no?, combatir esa hegemonía que tiene el Frente Amplio en lo social, en lo cultural, en todo lo que es la vida de nuestra sociedad y que es una realidad que lo tenemos hoy. Digo, ¿cómo podemos combatir eso? Yo razón. Ese tipo, ustedes van a decir que vino confabulado conmigo. Y que es una pregunta que yo quería que me hicieran. Sentate, Esto tenía que suceder. No se extrañen. Esto tenía que suceder. El mundo es redondo. Siempre fue redondo. Y las cosas tienen una explicación natural. Cuando ustedes empiezan a ver lo que fue el proceso de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, y cómo empiezan, y lo describe fundamentalmente Tocqueville en sus dos libros, en el libro sobre la Revolución Americana y en el libro sobre la Revolución Francesa, y empiezan a ver movimientos sociales en el sentido de terminar con el absolutismo que venía del tiempo de Luis XIV. Esos movimientos sociales van representando la existencia de nuevas estructuras en la sociedad. Estas estructuras sociales que al principio eran los nobles y la iglesia, porque no había prácticamente industrias, empiezan a ser sustituidos por los centros ciudadanos, por la aparición de la burguesía, de las clases medias y de los gremios corporativos de trabajadores, de donde nacen los masones. Y entonces se producen los primeros cambios institucionales y sociales en Europa contemporánea, digamos, ¿verdad? Y aparecen las teorías socialistas por Saint-Simon, fundamentalmente, y luego aparecen los revolucionarios rusos, los decembristas, Chernyshevsky, que escribe el mismo libro con el mismo texto que lo escribió Lenin después, y aparecen también las teorías de Marx, que Marx sustituye al Estado, que es el centro para Hegel de la sociedad, por la clase obrera. Y esa idea, esa teoría, se encarna en Europa y comienza a funcionar y a hacer camino, a hacer su camino. Juan Manuel de Rosas, exiliado en Southampton, a donde lo llevaron los ingleses porque se ve que tenían una sociedad con ellos, y donde vivió hasta su muerte, le escribe a la señora de Gómez diciéndole que él se va después de Caseros, 3 de febrero de 1852, diciéndole que ahí está la revolución comunitaria en Francia, ahí están los tupamaros. Ya Juan Manuel de Rosas habla de los tupamaros como subversivos, refiriéndose a la revolución que proclama sus acciones conducentes a la toma del poder al amparo de las teorías de Marx, que al fin y al cabo fueron lo que tomaron los hechos económicos estudiados por David Ricardo en una sociedad que comenzaba a ser una sociedad industrial. ¿Y dónde cae eso? Cae en manos de Lenin, en una sociedad absolutamente atrasada, en donde bolchevique quiere decir mayoría, menchevique quiere decir minoría, eran tanto bolcheviques como mencheviques absolutas minorías frente a la población. Lo que había pasado en Rusia era que el régimen terrible de los zares había generado inclusive una hambruna y todos los siervos en Rusia habían sufrido enormemente de la hambruna, y la sociedad rusa, como lo describe el doctor Zhivago, estaba en un acceso a la burguesía industrial con un
un mundo totalmente atrasado y con un gobierno totalmente austero. Y ahí empiezan las revoluciones. A Lenin pensaba de matar más. Y los expulsa y están en Suiza. Y entonces los alemanes, que cometen siempre el error de pelearse con todo el mundo al mismo tiempo, y por eso pierden la guerra, tienen la idea de ver cómo revientan a Rusia, porque todo se alcanzó con la batalla de los lagos Masurianos, en donde Ludendorff y Hindenburg le derrotan al ejército ruso. Entonces se van a Suiza, se arreglan con Lenin y lo pasan en el tren blindado a través de Alemania, lo depositan en Suecia y se traslada a la estación Finlandia en Leningrado, en donde en el andén lo reciben Stalin y Kamenev. Yugashvili, no se llamaba Stalin todavía, y Kamenev. Y le muestran el diario donde ellos dicen que están defendiendo a la madre de Rusia, y Lenin dice, pero están todos locos, ¿para qué defender a la madre de Rusia? Acá lo que hay que hacer es la revolución, y hay que hacer la paz, y hay que hacer la revolución. Y Lenin, sin ninguna duda, es un líder imponente. Lo que demuestra la teoría de Carlyle, ¿verdad? Que muchas cosas de la historia suceden porque hay grandes hombres que impulsan los hechos de una manera extraordinaria, y Lenin, sin ninguna duda, después. Lenin da un push, no es una revolución de masas, da un push, se queda con el gobierno, se queda con el poder de un país que se caía a pedazos, hace la paz y con Trotsky lanza la revolución obrera en el mundo. Y eso domina la ideología del mundo hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa ideología, de la cual no participa Rosa Luxemburgo, porque Rosa Luxemburgo, que la asesina al gobierno alemán, igual que a Hitler, ella estaba en contra del sistema de Lenin, porque decía que el sistema de Lenin terminaba quitándole al pueblo las libertades, porque era un sistema total, y como todo sistema total, es alienante de la libertad del individuo. Lo subsume al individuo en el fin último a través del Estado. Por tanto, es casi como Calvino: yo te quemo para liberarte de la bruja. O sea, aseguro tu felicidad de esa manera. Entonces, esa confrontación es la confrontación que aparece en el mundo como eje de la política del mundo después que termina la guerra del 14. Es el eje. Hasta ese día, el mundo era un mundo liberal, liderado por la reina Victoria y su primo. Entonces la reina Victoria me cobraba era peaje. Peaje para el seguro, peaje para el flete, pero el mundo era abierto. Vos podías llegar con los mismos salarios y con los mismos precios a todo el mundo. Eso fue lo que creció acá. Por eso, si vos mirás, la inversión per cápita de los ingleses en la banda oriental fue más grande que la inversión en la India. Y por eso hicieron 3.000 kilómetros de ferrocarril, que cuesta los fines de Mujica todavía lo que anda. Anda poco, pero lo que anda. Y son los únicos puentes que nunca ninguna creciente impidió su paso. ¿Por qué? No había dado. ¿Y qué hacían los ingleses? Eran tan sabios. El ingeniero Chamberlain, que fue contratado por el señor Drable, que hoy se llama José Ernesto Rodó, en la línea. Después de Santa Catalina viene Drable, ahora se llama José Enrique Rodó. ¿Qué hacía? Y bueno, a ver al viejo más viejo del pago y le preguntaban qué, y la creciente más grande a dónde llegó. Atacaba un acero tremendo para arriba. O sea que un ingeniero hizo todo eso. Y todavía funciona. Y Mujica lo quiere arreglar. Y hace 7 años que están discutiendo. Y se ha nombrado una comisión muy interesante, en donde los socialistas dicen que no y el PCNT dice que no. Por tanto, el ferrocarril lo vamos a ver andar seguramente en próximo año. Entonces, ¿qué sucede en el mundo a partir de 1920? ¿Qué sucede en el mundo? El liberalismo desapareció. Es el jamón de sándwich. ¿Cuál es la contracara del comunismo? Mussolini. ¿Y quién era Mussolini? Socialista. ¿Pero para qué socialista lo visitaba Lenin en Suiza? Fue junto con los anarquistas y con Pietro Nenni, y hizo la Semana Roja en Italia. Pero él y su amante, Margarita Zarpati, eran los
los directores del diario socialista Vanguardia. Y Margarita Sarfatti fue su ministra de Cultura, y hay una película de cine en Hollywood en donde muestran a Margarita Sarfatti, ministra de Cultura de Benito Mussolini, invitando a los grandes industriales americanos a instalarse en el nuevo risorgimento romano del Mare Nostrum mussoliniano. Y cuando Margarita Sarfatti, que era judía, vio que la cosa venía contra los judíos, se fue de Italia. ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde cree que vivió Margarita Sarfatti? Luis de la Torre, esquina Jaime Ayudarme. Yo la conocí. Soy viejo como mamá. Yo la conocí. Y era la hija de la compañera de clase de Leonardo Guzmán, en el Liceo Platea. Es así. Vinían acá en Uruguay, porque era el país a donde venían todos a descansar. Capaz que hoy vienen los narcotráficos a descansar. Pero antes vinieron los expulsados por Rosa, y después los expulsados por Perón, y después todos los que buscaban un refugio de libertad. Los armenios. Entonces, los armenios todos, uno tras del otro, y los judíos no te digo nada, y los aviadores de la Royal Air Force que venían a descansar a donde está la escuela naval, que se llamaba antes el Hotel Miramar. Por tanto, eso fue lo que separó el mundo, el fascismo de este lado y el comunismo de este lado. La misma baraja y las dos caras, es todo lo mismo. O sea, ¿de dónde abrevó Perón? Y del fascismo. Perón es eso. Es allí. Nosotros somos liberales. Fuimos por tanto el jamón del sándwich. Pero qué horrible un sándwich sin jamón, ¿no, verdad? Fuimos el jamón. Los liberales prácticamente desaparecimos. Los liberales prácticamente presionados por esta izquierda y por esta derecha, desaparecimos. Pero además con la idea de que el marxismo era como Newton. Era una cosa científica, era inexorable. Y lo que fue inexorable del marxismo fue que se fundió. Porque es el único caso de la historia de la humanidad que alguien hizo murallas para que los de adentro no salieran en lugar de para que los de afuera conectaran. Y es el único imperio que cayó por sí solo por incapacidad de funcionar. ¿Qué es lo que le pasa a todos los países que niegan la libertad? La libertad es la única forma de funcionar las economías. Sin libertad, las economías no funcionan. ¿Y qué le pasa entonces al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? Rusia. La Segunda Guerra Mundial no la ganó ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia. La ganó Rusia. Rusia puso 30 millones de muertos. Rusia fue la que destruyó la batalla de tanques de Kursk al ejército alemán. El gran general alemán von Manstein le dijo a Hitler: estamos perdidos. Los rusos tuvieron buenos generales, Konev, Zhukov, Rokossovsky, y los americanos por Teherán y por Murmansk le mandaban cañones, tanques, aviones, municiones, comida. Hay una película que es una maratón de documentales de la guerra, en donde aparecen unos soldados rusos en medio del frío más espantoso, de la frío a uno de mirar una película comiendo. Se acerca la cámara, están abriendo una latita y comiendo. ¿Qué creen que están comiendo? Corre, Vitra y Beto. ¿Se dan cuenta? Como el mundo es redondo. Corre, Vitra y Beto. En esa batalla están que los alemanes se quedan sin tanques, se quedan sin teléfono, se quedan sin benzina, se quedan sin nada, y pueden con ellos. Y los rusos, al ganar la batalla y al ganar la guerra, empuñan una bandera de justicia. Mientras cuando termina la guerra, Francia e Inglaterra son imperios coloniales. Todavía. Si es De Gaulle el que tiene que dar la libertad a Argelia, y los oficiales franceses lo quieren matar a De Gaulle. Y siendo De Gaulle presidente, los oficiales franceses le hacen atentados de vida y De Gaulle se salva por eso. Con la ametralladora que quieren matar
en las avenidas de París cuando se va a su casa, en más de una oportunidad. Y por tanto, el último empujón imperial de Francia y de Inglaterra, en 1955, fue cuando junto con Israel quisieron ocupar el Nilo, Egipto. Y al llegar por teléfono se volvió para la casa. Por tanto, los americanos quedaron de este lado y los rusos de este lado. El mundo se hizo maniqueo, los buenos eran los rusos y los malos eran los imperialistas que defendían a los americanos, a través de los americanos. Y el mundo se hizo maniqueo. Acá están los buenos, acá están los malos. Acá están los justos, acá están los injustos. Esto trae la libertad, esto trae el capitalismo opresivo. Hasta que llega un momento en que esto no funciona. Y esto es lo que tenía que darse en el Uruguay. Se dio 40 años después, como se dio en el mundo entero. Incendiaron Asia, incendiaron África, conquistaron a toda la intelectualidad europea por Sartre a la cabeza, quedaron arrinconados en Francia Raymond Aron y Camus, los demás desaparecieron, hasta que Chilones por un lado y Koestler por otro lado, y todos ellos que habían sido comunistas de primera fila como intelectuales empezaron a darse cuenta y a reaccionar y empezaron a cambiar. Y entonces llegó América. En momentos en que América, después de terminada la guerra de Corea, quedó sin socios. Nosotros éramos socios de Europa. Vivíamos de lo que Europa nos vendía y nos compraba, o de la tragedia europea. Europa era un continente de gente seria, cada 25 años se mataban. Han cometido la tragedia para nosotros de no tener que matarse más. Y teníamos que laburar. Ustedes se dan cuenta, nosotros todos dispuestos a laburar para vivir. Nos han salvado los chinos. O sea que lo que Colón buscó llegó 500 años después. Colón llegó a América creyendo que llegaba a China para comerciar con China en 1492 y los chinos llegaron en el 2000. Ahora eso sí, llegaron en cantidades industriales y no te salvaron los chinos, así que preocupó con tus nenes a andar viendo que los nenes tuyos aprendan chino, claro. Así como antes decíamos los nenes tienen que aprender idiomas y mi mamá me mandó a aprender alemán y la tuya me mandó a aprender inglés, a los tuyos, claro, que aprendan chino. Si no, no salen en la foto. No hay más remedio. Y ese es el mundo. Y esto tenía que venir. Y esto está agotado en sí mismo. Ya está agotado en sí mismo. Y lo muestra Mujica, que no sabe a dónde va. Por eso, ¿por qué hace lo de la tierra? ¿Porque cree que eso sirve para algo? No. Porque le fue horrible con el asunto de la ley anterior. Y por tanto tenía que volver a juntar a la gente, se llegó a decir que lo querían sacar. Tenía que volver a armar un poder y entonces le tiró con que ahora estoy contra los ganaderos. Y los ganaderos a quienes va a castigar es a los que menos ganan y a los que menos producen. Una persona que tiene 1.800 hectáreas en Soriano y que planta trigo, soja y trigo maíz, hace la vida del mundo. Ese para Mujica no es un capitalista. El capitalista es un tipo que quiere 3.000 hectáreas arriba del basalto superficial y tiene nada más que vaca y oveja. O sea, es irracional. Podría haber sido una cosa mucho más simple. Haber puesto a la renta el impuesto en la misma tasa que tenía antes que lo rebajara, del 27 al 30 y se acabó. Así que la plata es mucho más. Pero no, es simplemente un asunto supuestamente ideológico. Ni ideológico es. Pero cuando dicen el que rompe placa, el que rompe un tipo que está arriba del basalto, no rompe nada. El que rompe es otro, rompe el de la sal, el que va con un camión lleno de aguasal, rompe el que va con madera, o el que va con lana, o el que va con cualquier cosa. Por tanto, todo es un sinsentido, y como es un sinsentido no funciona, no pueden aplicar la teoría de Marx porque no funciona y no pueden pasarse al otro bando porque negarse a sí mismos. Entonces, están viviendo mientras los chinos nos den aire.
Y por eso hoy, en la sociedad uruguaya, los temas económicos ya no son más los centrales. Hoy el tema más importante de la sociedad uruguaya es la libertad que nos quita la educación. Ese es el tema más importante de la sociedad uruguaya. El tema más importante para ustedes jóvenes de la sociedad uruguaya es la educación. Ni siquiera la seguridad, es la educación. Y allí es la batalla. Ahí es la gran batalla que tiene que dar la sociedad uruguaya para no quedar definitivamente atrás. Y esa es la que no quieren dar. Y esa es la que se resiste a aflojar el poder por el poder en sí mismo. Porque nunca he visto en la historia de la República una lucha más terrible y fratricida por los pedazos de poder adentro de la administración pública. ¡Nunca! Clientelismo como este, que llega a la hartazgo y la saciedad, nunca lo he visto en la historia de la República Oriental del Uruguay. Se dividen los pedazos de la administración, que hace que sacar a uno y que poner a otro, que es de este sector y del otro sector. No es un partido, son tribus que se matan por el poder en sí mismos sin objetivos. Y esto es lo que ustedes tienen que ver. Ustedes son la alternativa. El Partido Colorado es la alternativa si se mueve con inteligencia, armando el porvenir y levantando una bandera inteligente de esperanza. Pero una bandera inteligente de esperanza. No decir que los otros andan mal porque andan mal, no. Diciendo hacia dónde tenemos que ir para recuperar la libertad que hemos perdido. Y esa es la tarea que ustedes tienen. Por esto que digo esto es fantástico. Por esto que digo esto es la gloria de poder estar de vuelta en un partido que